chicos. Son más que yo, se pueden acordar más rápido que yo. ¿Dónde está la pizarra? ¡Ah! Se perdió. La tengo que volver a abrir porque la cerré. ¡Qué viva que soy! Soy re viva. Sí, no, fundamental. Si justamente toda la patriada se hace esta para grabar. Toda la patriada de la clase esta es para grabarlos. Para grabar la clase. Ahora tiene que aparecer la pizarra. Acá está. Recién estaba cerrada. Fíjense acá. O sea, van a ser moléculas de este tipo. A ver, vamos a borrar acá. Moléculas de este tipo. O sea, con cadenas hidrocarbonadas, o sea, con carbono, y de golpe va a aparecer aquí un doble enlace, no, de golpe, bueno, aparece en la cadena, y acá sigue, y acá aparece otro doble enlace, sí, un doble enlace, a ver si estoy bien con el número de enlace del carbono, 1, 2, 3, 4, sí, y así, y al final de la estructura va a haber un grupo muy polar, formado por un grupo carboxi. Este es el grupo carboxi, este es el grupo polar. El grupo polar. Y toda esta estructura, esta es la cadena hidrocarbonada, esto es característico de un aceite. Los aceites son grasas líquidas también le llaman, ¿no? Porque tienen ese estado físico. Lo que hace el hidrógeno, cuando yo sumo hidrógeno acá, con un catalizador, necesito un catalizador sólido, o sea que tenga diferente estado físico que los reactivos, y esto ¿qué me favorece? Que el hidrógeno, que está formado por la unión de dos átomos, ¿qué es lo que hace? Se va a introducir en los dobles enlaces y los va a abrir, los abre. Cuando abre los dobles enlaces, entonces se rompe el doble enlace, porque se suman los hidrógenos acá, se suma un átomo de hidrógeno acá y otro átomo de hidrógeno acá, se van sumando, y entonces se abren los enlaces y tengo enlaces simples. Ya todos son enlaces simples con el grupo polar. El grupo polar sigue siendo el mismo, y entonces cambia la molécula, porque esta molécula, esta cadena hidrocarbonada, esta es, le llaman insaturada, y esta se llama saturada, porque ya tiene todos sus enlaces simples. El enlace carbono-carbono es simple, entonces a eso se le llama cadena saturada, cadena hidrocarbonada saturada. Esto hace que esto se convierta en un sólido. Y es lo que conocemos como margarinas. Las margarinas son grasas sólidas, esto era un líquido, acuérdense, los aceites, y se convierte en una grasa sólida, las margarinas. Y las margarinas resulta que se las utiliza muchísimo en la industria de las golosinas, ¿sí? Aquí ven, por ejemplo, tengo un hidrocarburo con un doble enlace, que se abre el doble enlace y forma un enlace simple. Ahí entran los hidrógenos. Entonces, esta sustancia, ¿sí? ¿Quién está hablando? Yo, Colodro, hay un chico en el grupo diciendo si lo puede aceptar. ¡Ay, qué cosa! Bueno, volvamos al grupo. ¡Uy, hay montones! Lo que pasa que, bien, ya están todos admitidos. Bueno, entonces, ¿qué les decía yo? Las margarinas las usan mucho en la producción, sobre todo en la producción de golosinas, y es una grasa bastante aceptable al paladar, tiene una gran aceptabilidad, eso hace que la golosina sea más rica, más... Pero el problema de las margarinas, que le llaman también grasas saturadas, ustedes cuando vean, por ejemplo,
cuando se hablan de nutrición, cuando hablan los nutricionistas, dicen, evite las grasas saturadas. ¿Y por qué evite las grasas saturadas? Sobre todo para gente grande como yo, en que esas grasas saturadas tienden a acumularse en las arterias. Y eso es lo que va a producir. Puede ser un bloqueo de las arterias, que eso afecta muchísimo la circulación de la sangre y eso produce alta presión. O sea, en realidad es bastante mala la margarina. O sea, no es nutricionalmente buena, digamos, por ejemplo, para alimentar a un niño, no aporta nada bueno para el niño, y a los viejos les hace muy mal. Por eso, bueno, yo evito comer muchas galletitas, esas cosas, porque siempre tengo el colesterol en las nubes. Y eso que prácticamente no como grasas, carne, que la carne es una grasa que tiene mucho, la grasa de la carne está entremezclada con las fibras de la carne, entonces por eso es que la carne siempre el consumo va a producir mayor problemas, digamos, de aumento digamos, de grasa en las arterias. Entonces, esta es una de las aplicaciones, pero es una aplicación industrial, no podemos negarla. Y acá está, esto yo lo quiero ver, el tema de la celda de combustible, que es una aplicación muy importante que tiene el hidrógeno, que es interesante porque son celdas, son baterías, celdas voltaicas que producen energía y además son transportables, se pueden utilizar para producir energía en una planta pequeña, una planta industrial, en una planta piloto, en un laboratorio, son modulares, o sea, se arman y se desarman, tienen algunas aplicaciones interesantísimas y el funcionamiento fundamentalmente es el de en una batería clásica, o sea, van a tener el electrolito, los electrodos, las hemireacciones de oxidación en el ánodo, de reducción en el cátodo, lo mismo, con una ventaja que acá va a producir energía y el producto principal va a ser agua. No va a ser, no va a producir como, por ejemplo, cuando yo quemo un combustible, cuando entra en combustión el carbón o un hidrocarburo, me produce dióxido de carbono y agua, que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. En este caso, en estas baterías, yo no lo quiero ampliar mucho porque quiero que lo lea la persona que le va a tocar y lo explique. Bien, acá terminamos con hidrógeno y vamos a terminar ahora con, les decía, el hidrógeno, ¿de dónde lo van a ver? De los libros de inorgánica que yo les compartí, o sea, el Ranericanan, el Blesa, la teoría. Si quieren aportar otra bibliografía, en internet hay mucha información, y compartírmela a mí para que yo la pueda ir revisando, porque estaba viendo que en internet hay cosas excelentes, brillantes, brutales, muy interesantes, muy innovadoras, pero también hay cosas bastante flojas. Entonces, eso también tienen que revisar, pero si ustedes quieren trabajar con otra bibliografía, yo lo que sí les pido es que me la traigan. Que no me vengan después, ay, yo he contestado esto que está mal, ay, pero yo lo saqué de internet. A mí esas respuestas no se las voy a admitir. Yo ya les aviso. No la utilicen porque no es un pretexto que voy a aceptar. Ustedes o usan los libros ya que están revisados, bueno, que ningún libro es perfecto, ningún libro tiene todo, tiene sus limitaciones. Si van a usar otro material, yo lo quiero ver al material. Yo lo quiero ver, así lo revisamos bien y revisamos con otros libros a ver la calidad de esa información. Porque hay muchas cosas muy variadas en internet. Entonces estaba viendo, por ejemplo, un video, ayer veía un video de YouTube, espantosas las barbaridades que decía una chica de los hidruros. Cualquier cosa. Decía que el berilio era un no metal, que el berilio era un no metal, que el hidrógeno era un no metal, cualquier cosa decía. O sea que hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. Vamos a, para cerrar entonces el tema de equilibrio ácido-base, quiero revisar unos temitas que tengo acá de equilibrio ácido-base, que nos han quedado algunos pendientes que hay que terminar de revisar antes de empezar ya con oxígeno, con la parte de enlace de oxígeno, que es muy importante. A ver, acá está, esto es. Y algunas preguntas interesantes también hay que ir haciendo.
Este es el video. Acá está. Este es el que quiero terminar de analizar para poder quedarme tranquila de que están trabajando bien, están entendiendo las cosas. Estamos compartiendo, ¿no? ¿Se acuerdan del carbonato ¿se acuerdan de hidrólisis de sales? ¿Mm? A ver, ¿se acuerdan de hidrólisis de sales? Nada, no se oye padre. Hidrólisis de sales. ¿Qué era hidrólisis de sales, chicos? Acá los tengo. A ver, Sarabia Aguilar, ¿qué era hidrólisis de sales? ¿Se acuerdan? Sarabia. No se oye padre. A ver, Burgos, hidrólisis de sales. ¿Qué era la hidrólisis de sales? ¿Qué pasaba? Porque había algunas sales que cuando yo las disolvía, medía el pH y me daba básico, mayor que 7, otras me daban ácido. ¿Qué pasaba ahí, Burgos? Es que cuando hacíamos una hidrólisis de sales, Sí. utilizamos un ácido. No, no venían utilizábamos un ácido. No, Acuérdense sí. que teníamos una sal. Nosotros, cuando tenemos una hidrólisis de sal, normalmente puede ser de un ácido fuerte, una base fuerte, de un ácido débil, base Bien. fuerte y base débil y base fuerte. Y de Bien, acuerdo a eso se determina el carácter. Una base de un ácido fuerte con una base bien. débil, el ácido fuerte se neutraliza totalmente. Y en Mire cambio, el base usted. débil es el que, al estar disuelto en agua, no se convierte en débil, se convierte en fuerte. Bueno, no es tan fuerte como un ácido fuerte, pero es más fuerte que A ver, yo le el ácido. pregunto, bueno, vamos a retomar entonces lo que me está diciendo. Yo tengo el carbonato de sodio. ¿Qué le parece a usted? Siempre hemos hablado que íbamos a trabajar con sales solubles. En este caso, ¿qué le parece a usted de cuando usted tiene el carbonato de sodio? ¿Qué tipo de sal será? Yo la disuelvo, mido el pH. ¿Qué pH yo puedo pensar que va a tener? Así como el análisis que hace usted. ¿Esto proviene de dónde? De un hidróxido fuerte es el Perfecto, de un hidróxido fuerte. Bien. ¿Y el carbonato? Es un ácido débil. Muy bien, perfecto. Esto proviene del ácido carbónico, que es un ácido débil. Perfecto. Este proviene de un ácido débil. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de pH esperaré yo? ¿El carbonato en agua qué le va a pasar? Va a actuar como una base. Muy bien, perfecto, Burgos. Actuar como una base, voy a tener una hidrólisis básica, primera, una hidrólisis, se me oscureció la pantalla, otros de los detalles. Ay, se me oscurece la pantalla. Y acá voy a tener una constante de hidrólisis 1. ¿Y ahí termina, Burgos? No. No. Estoy pensando. ¿Por qué no? Bien, ¿por qué no? Porque todo el ácido, como estamos en equilibrio, no todo el ácido se va a disociar, ¿no? No, quiere decir que lo que yo quiero decir es que vamos a tener una segunda hidrólisis. Cierto. Bien, vamos a tener una segunda hidrólisis en la que ya se va a conformar de nuevo, se va a volver a recuperar el ácido carbónico, son equilibrios, ojo, y va a ser una KH2. Ahora, yo voy a escribir aquí la expresión de las dos constantes y usted me va a decir cómo la vamos a obtener, porque normalmente las constantes de hidrólisis no están tabuladas. Como no están tabuladas, entonces yo las tengo que calcular con las constantes básicas y las constantes ácidas de las que dispongo. Entonces, ¿qué dato dispongo yo? Por ejemplo, yo tengo el ácido carbónico y su constante ácida primera. Su constante ácida primera, la Ka1. Y después tengo el bicarbonato, ¿no es cierto? Sí. Que es mi constante básica segunda. ¿Sí? La constante básica segunda. Yo con estas constantes tengo que calcular mi constante de hidrólisis.
¿Cómo voy a calcular esa constante de hidrólisis? A ver, vamos a preguntar a otra persona. A ver, a Colodro ya está, Franco ya... A ver, Fernanda Altamirano, ¿cómo voy a calcular la KH1? Con la constante ácida y el K-water. Bien, yo voy a utilizar el exacto, o sea, está bien encaminada. Yo voy a utilizar la constante de disociación del agua a 25 grados. ¿Y qué constante de acidez voy a tomar? ¿La K1, te pregunto Fernanda, o la K2? Y pensalo. Pensalo. También piensen los otros, ¿no? Los compañeros vayan aportando también esta situación. La K2. La K2. Tienes razón. ¿Por qué elegiste esta, Fernanda? ¿Por qué elegís la K2? Es la K2 porque la constante de hidrólisis va a la constante de acidez 2, Sí. es la misma que la constante de hidrólisis. Se obtienen esos productos y esos reactivos. Bueno, más que estás encaminada, pero hay una cosita. No es que son iguales, sino que la KH1 comprende la especie hidrógeno carbonato, carbonato ácido y carbonato. Y la K2 también comprende hidrógeno carbonato, carbonato ácido y carbonato. Entonces está correcto. Por lo tanto, está correcto, Fernanda. La KH2 va a ser la KW sobre KA1. Y de esa manera yo voy a calcular la constante de hidrólisis primera del carbonato y la constante de hidrólisis segunda. Ahora, yo les pregunto, ¿dudas? ¿Dudas de lo que acabamos de decir? ¿Hay alguna duda? Lo voy a volver a compartir a ver si no... ¿Hay alguna duda de lo que acabamos de hacer? Yo no entendí bien por qué Sí. era la ¿Quién es la que, K2. quién está hablando? Yo. ¿Quién es Gustavo. yo? Gustavo. No tengo ni Gustavo. la imagen, hijito, ni que fuera una bruja. Eh, Está bien que con los pelos que tengo, pero ¿quién es? Yo, Gustavo. Carrasco. Ahora ya Sí, te sí. escuché la voz. Bueno, Ahora sí. sí. Yo no entendí por qué la constante de hidrólisis 1 era el K-water sobre la constante ácida 2. Eso Muy no lo bien, entendí bien. buenísimo por preguntar. Mira, la KH1, acordate, fíjate la expresión que tiene. ¿Qué especies están comprometidas en este primer equilibrio? En el primer equilibrio, en este. ¿Qué especies están comprometidas del carbonato, no? El carbonato y el hidrógeno carbonato están comprometidos en el equilibrio. Y resulta entonces que para obtener la KH1, fíjate, yo voy a tomar la KH1 y ahora fíjate lo que voy a hacer. A esta, si yo le multiplico y le divido por el mismo factor, que es la concentración de iones hidróneo, vos fíjate que esto a qué es igual, Gustavo. Este producto a qué es igual. Al KW. Al KW. Y luego me queda toda esta expresión que a qué es igual. Si yo, fíjate, voy a las constantes primera y segunda ácidas del ácido carbónico, fíjate que recién la segunda constante del ácido carbónico es la que tiene comprometida las mismas especies. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso es que yo voy a utilizar la Ka2 para calcular mi primera constante de hidrólisis. Bien, bien, ahora sí se entendió. Ahora Ya está lo un entendí. poco más claro. Bueno, y lo mismo con KH2. Si yo multiplico y divido por la concentración de iones hidróneo, voy a obtener el mismo análisis. O sea, el KW, que es el producto de estos factores, y me va a quedar toda esta expresión, que esta expresión es
esta expresión tiene constante de ácido carbónico y constante de carbonato ácido y corresponden al primer equilibrio de disociación del ácido. Entonces, de esa manera yo voy a obtener. Por lo tanto, entonces, ¿qué podemos decir? Cuando yo tengo carbonato de sodio, ¿qué pH voy a tener en el agua? Básico. A ver, básico, exactamente. Entonces vamos a parar un poquito acá y vamos a volver a nuestra presentación. Y acá esta presentación bien caserita que ha hecho la profesora. Yo tengo la primera hidrólisis, la segunda hidrólisis. Generalmente, ¿qué pasa? Que la primera hidrólisis y la segunda hidrólisis, siempre la primera es mucho mayor que la segunda, muchísimo mayor que la segunda. Entonces, generalmente pasa como si fuera un ácido, una base polihidroxilada, que tiene una primera disociación, una segunda. En este caso, yo voy a considerar solamente la primera hidrólisis, porque como yo les digo, cuando ocurre esto, que tengo dos hidrólisis, primera y segunda, y siempre ocurre que el equilibrio de la segunda, la constante de equilibrio es mucho menor que la primera, generalmente la que marca el pH es la primera hidrólisis, la primera. Entonces eso me ayuda muchísimo a mí a ir eliminando, con ese criterio, eliminando incógnitas para resolver el problema. Entonces después tengo un balance de masa, que lo vamos a hacer para irlos acompañando en el análisis. Cuando haga el balance de masa, yo sé que voy a tener especies variadas acá. Voy a tener al carbonato, al hidrógeno carbonato o carbonato ácido, al ácido carbónico, voy a tener oxidrilos, voy a tener iones sodio, voy a tener iones hidróneo. Entonces, mi balance de masa yo sé que tengo carbonato como tal, lo tengo como carbonato ácido o hidrógeno carbonato, más ácido carbónico, y supongan que esto va a ser la concentración de la sal, ¿sí? Y voy a tener una dada concentración de iones sodio en el balance de masa, que siempre tengo que considerar lo siguiente. Como yo sabía que esto era una sal soluble, si yo tengo 0,1 molar acá, voy a tener de sodio 2 por 0,1 molar, ya se va. 2 por 0,1 molar, ya enseguida termino. Voy a tener que cortar, pero bueno. 0,1 molar, y entonces mi balance de masa es 0,2 molar de sodio. Cuando hago el balance de carga, ¿qué tengo que considerar? Acá, antes de que me deje mal, pero lo voy a dejar planteado, voy a tener iones carbonato 2 veces, más ion carbonato ácido o hidrógeno carbonato, más oxidrilos, igual a iones sodio más iones hidróneo. Y les dejo planteado el balance de carga, ¿sí? Vamos a salir, cosa de que voy a poner en meeting y vuelvo a convocarlos de nuevo.